Buenas tardes nuevamente en este segundo bloque de Pauta Semanal. Hablábamos en el primer espacio respecto a la crisis política, social, económica que estamos viviendo, buscando diagnóstico. Yo diría que diagnósticos están, las demandas están, pero el conflicto sigue permanente. Y yo les preguntaba que ya reconocidas cuáles son las demandas. Hay encuestas donde los chilenos y todos en su mayoría estamos claros que hay una necesidad de arreglar el tema de las pensiones, arreglar el tema de la salud, arreglar el tema de la educación. Yo diría son temas de los costos de vida básicamente, y tú hablabas de la dignidad, Eduardo, en la primera etapa. Entonces, en ese sentido me pasa que el presidente ha planteado una serie de medidas. Las primeras fueron 1.200 millones de dólares con alguna iniciativa. Claro, cuando uno se ve que esa inversión, y vuelvo a reiterar lo que ya he dicho, tiene un presupuesto que no alcanza a ser ni el 2% del presupuesto de un año, pareciera ser que es una medida muy pequeña para el tamaño de la crisis que estamos teniendo. También es cierto que uno no le puede exigir que de un día a otro, de una semana a otra, se resuelvan problemas que han estado varias décadas. Pero lo que sí uno puede exigir es que se marque un rumbo, se defina un cronograma, que se diga de aquí a tal periodo vamos a hacer esta primera mejora, vamos a trabajar en esta etapa, de esta segunda viene lo otro, y de aquí a un cierto tiempo, por ejemplo, vamos a tener que la pensión va a ser igual al sueldo mínimo. Pero eso no lo hemos escuchado. Entonces lo que pasa es que toda la semana o día a día hay anuncios, hay medidas, hay proyectos en el Parlamento que han ido avanzando, como el de las 40 horas, esta propia reforma tributaria, pero a la larga queda como que son pequeñas cosas si es que no se está atacando el problema general y global. ¿Por qué? Porque no está definida un rumbo, una estrategia, un camino. Y ahí es donde el debate público ha estado en que para estos grandes problemas que han sido resueltos, hemos visto, y ahí hay temas, que la AFP no tienen que ver con el tema de la Constitución, por ahí son leyes que tienen que ver. El tema de la salud igual, hay una serie de problemas que los chilenos están viviendo día a día, que no necesariamente se resuelve con la Constitución, pero también hay otros que no se han podido avanzar y que tienen que ver con una discusión de sociedad o tipo de sociedad que queremos tener, que sí tiene que ver con un cambio constitucional. Y entonces ahora estamos, y por poner en el debate, una propuesta de consulta pública el próximo 7 de diciembre a partir de municipios de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde precisamente lo que se busca es consultarle a los chilenos respecto a la necesidad de tener una constitución, respecto a otros problemas, y buscar o priorizar cuáles son aquellos que se van a abordar. Y lo cierto es que yo diría que el debate de ahora enfrentamos no solo es mantener la movilización, condenar la violencia, tiene que ver cómo empezamos a resolver estos problemas. Y yo quisiera decirte, ahí quiero preguntarle Jota, la opinión a ustedes. Que sí tiene que ver la AFP con la Constitución, sí tiene que ver. No directamente, pero indirectamente, porque a partir del artículo 15 para adelante, lo que se establece en la Constitución, que nace el año 80, ¿no es cierto?, una Constitución redactada por la famosa Comisión Ortúzar, espuria, que fue después, ¿no es cierto?, aprobada por los 4 integrantes de la Junta Dictatorial de Gobierno, y que después fue reformada el año 2005. 89 primero. 89 y después el 2005. Pero sigue siendo en su origen, ¿no es cierto?, una Constitución espuria. Lo que dice a partir del artículo 15 es que es el sector privado y es el mercado el que tiene la preeminencia, ¿no es cierto?, en el actuar económico del país. Tú hablas del rol subsidiario del Estado, que está establecido y que por lo tanto eso es la famosa subsidiariedad. Ojo, y cuando que no tiene que ver con la entrega de subsidios. Claro, cuando no, subsidiariedad no es subsidio, exactamente. En la práctica los privados van a hacer todo aquello que estimen que es conveniente hacer porque es bueno para ellos, para los negocios, para la actividad económica. Y el Estado, por lo tanto, se restringe a hacer aquellas cosas, por lo tanto, si hay interés privado. Solamente el Estado hará aquellas cosas que el privado no esté interesado en realizar. Y en ese sentido, entonces se traspasa muchas de las funciones que son públicas, educación, salud y el tema de pensiones, ¿no es cierto?, al sector privado. Tenemos, en este caso en Chile, un sistema de AFP que es privado, que lo administran los privados, pero con platas públicas, porque son las platas de los contribuyentes. Y eso, en esencial, para poder cambiarlo se requiere una nueva constitución, porque se requiere cambiar el articulado del 15 hasta el 24 aproximadamente, y eso solamente se puede hacer a través de un quórum calificado que es imposible lograr y que nunca se ha logrado, porque hay sectores que la derecha han dicho, pero ustedes tuvieron 20 años administrando, pero nunca se logró lograr ese quórum calificado, porque tres quintas partes creo que son
60%. Sí, no. Y hay otras leyes que significan dos tercias. Sí, claro. Entonces, nunca se tuvo la capacidad, porque son las leyes de amarre, de poder cambiar esas cosas sustantivas. Y por eso se requiere una nueva constitución. Hay que recordar un poco la memoria, porque el 2005 se dice, hoy día la parte de la derecha dice, oye, si la constitución es la de que firma Lagos, el 2005. El 2005 se modificó. Entre otras cosas, lo que se enfocó fueron no solo el COSENA, sino que el Consejo de Seguridad Nacional, y que se podía autoconvocar por las Fuerzas Armadas, sino que se terminan los senadores designados. Sí, pero se modificó lo que la derecha quiso que se modificara, o estuvo de acuerdo. Estoy de acuerdo, en todas aquellas cosas en que se requería 2/3 o 3/5 partes y no estaba de acuerdo la derecha, no se pudo modificar. No es que no se intentó, no se podía. Pero hasta el 2005 habían senadores designados, a eso me refiero. Además, claro, exactamente. Que esos senadores designados fueron designados. Mira, el caso más típico, y el tema del Tribunal Constitucional, todas esas cuestiones allí que están presentes. Hernán. Mira, cuando nosotros nos ponemos a conversar y hablamos de temas sociales, ¿cierto? De AFP, de cambio en el monto de ingresos mínimos, yo creo que hay bastante acuerdo, mucho acuerdo. O sea, en temas sociales, cuando se ponen temas políticos, ¿cierto? Se ponen temas políticos, ahí empieza entonces la divergencia, y ahí nos vamos a entrampar, ¿cierto? En algo que yo no le veo salida, y creo que objetivamente no tiene salida. Porque la izquierda, lamentablemente, a mí ya a esta altura no me gusta mucho hablar de temas, porque la gente está en otra, no quiero hablar de derecha, izquierda, qué sé yo, pero ya que toquen estos temas, ¿cierto? Fíjense que si la izquierda, si no obtiene el 100% de lo que pide, no va a estar nunca contenta. Y siempre va a querer más y más y más. Las constituciones, por esencia, ¿cierto?, te tienen que dar estabilidad a un país, ¿cierto? Y resulta que no podemos cambiar constituciones cuando tengamos una mayoría, 4 años, después se logra otra mayoría en el Congreso, otra vez la cambiamos, y después en 12 años más la cambiamos otra vez, porque hay otra mayoría, se creen mayorías estables. Y ese es el asunto. No es que si yo logro el 50% más 1, cambio la constitución, tengo el derecho a cambiarla, porque sería un país inestable. Y eso no, Chile es unos países. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, Hernán, pero ojo, pero siempre y cuando tengamos claro que una constitución tiene que surgir de la soberanía popular y no de 4 dictadores. Bueno. Entonces acá hay el tema de fondo, y tú me dices estabilidad, perfecto, pero que lo decía el pueblo, no que lo decía el 4 dictadores. ¿Esta constitución es legítima para ti o no? ¿O ilegítima? Es ilegítima, fascinación fue muy ilegítima. Entonces, sí, se le han podido hacer algunos cambios. Resulta que Patricio Aylwin y todos los presidentes de la Constitución son todos ilegítimos. Son todos ilegítimos. Entonces, las cosas son o no son. Si yo creo que algo es legítimo. La Constitución es ilegítima. Y resulta que la Constitución nace de forma espuria, entre 4 paredes, por una comisión que el dictador colocó. Hay que ser claro las palabras. Si yo digo que es ilegítimo, por tanto, todos los gobiernos son todos ilegítimos hacia atrás. Tú no puedes decir, mi presidente no es ilegítimo, pero la norma es una extensión abusiva de parte tuya. Porque si tú dices que esta norma es ilegítima, yo digo que la Constitución la norma como nace dice que tú es ilegítima, y yo salí electo bajo esta norma. Y cuando una Constitución se cambia, la cambia el soberano, que en cualquier parte del mundo el soberano es el pueblo. Y segundo, y lo hace como a través de una asamblea constituyente. La Constitución saca pecho, oye, cambiamos el rostro a Chile, sacamos de la actividad progresa a millones de personas. ¿Y bajo qué constitución lo hicieron? No, es bajo un sistema económico. El 90. Bajo un sistema económico determinado. Y tú acabas de decir, ¿sabes cuál es el sistema económico? La subsidiariedad que está reflejada en la Constitución, bajo esa. Pero eso se cambió. Pero se agotó, pues, se agotó. No se ha agotado. No se ha agotado. Eso es tu interpretación, porque la gente quiere mercado. Por eso te decía el ejemplo, lleno de gente protestando. ¿Y qué hacen los vendedores? Bueno, ¿Están regulados los acaso? vendedores que no tienen contrato de trabajo. ¿Están regulados? ¿Están regulados? No están regulados. El mercado. Ahora, tú dices que se puede hacer muchas cosas. Mira, el sistema educacional, ¿cierto? Sacar el lucro, ¿cierto? Sacar el lucro de los colegios subvencionados. Oye, el lucro que la Constitución, porque empezó a demonizar el lucro, ¿cierto? ¿Cómo el Estado, ¿cierto?, se desentiende? ¿Bajo qué Constitución se sacó el lucro de la educación? ¿Se cambió la Constitución? No, el mismo sistema, la misma Constitución. La misma Constitución. Bueno, pues lo estableció una Constitución en el año 80 que no pudo ser cambiada. Que sacó el lucro de la educación, en muchos casos sacó el lucro de la Constitución. Es que ahí entramos a un tema más complejo. Ahí hablamos de la ley orgánicas constitucionales. Es una jerga que para el ciudadano común, en el cual yo me enredo. Lo que sí, en la discusión que ustedes estaban teniendo,
es un tema, desde el punto de vista legal, claro, es legítimo, porque es las bases, con nos gusta o no, desde el punto de vista, en la jerga legal, la Constitución es la que permite elegir presidentes, parlamentarios, es la que nos rige. Sí, claro. Pero lo que yo establezco que es ilegítimo desde su origen. Eso, por eso, desde el punto de vista político, Bueno, pues, político. estamos hablando de política. Político, estamos en un programa político, no social. Ilegítima en su origen. Entonces estamos en la Y por eso política hay que social. cambiarla, pues. Y legitimarla. Y si en esa Sí, nueva la legitimación el legitimó, pueblo pues. dice Sí, que para legitimó. cambiar las leyes se requieren 3/5 partes, perfecto. Tiene un origen legítimo. Esta no, pues. Bueno, la tiene desde el punto de vista, insisto. Y por eso en que la derecha todos- solamente ha permitido en que cambiar todos- aquellas cosas que le fíjate, conviene. No, fíjate que no, mira. Yo no, todo lo que se ha discutido hoy día, incluso al presidente de la República, ¿cierto? Y un paréntesis, ¿cierto? Incluso gente de mi sector, gente de clase media, gente, ¿cierto? Están un poco también inquietos, digamos, ¿ah? Quieren ver más acción del gobierno. ¿Ah? Yo no digo que aquí lo vamos a rajatabla, quieren ver más acción, eso es cierto. Yo no voy a negar aquí que hay una cierta pasividad que a veces exaspera, digamos. Uno quiere cosas más rápidas. ¿Ah? Uno está esperando que, yo creo que mañana, pasado, la otra semana va a hacer un anuncio, 2, 3 anuncios potentes. Ojalá que lo haga, ¿ya? Dicho esto, también la oposición creo que tampoco no ha hecho su parte, no ha contribuido a la paz social, digamos, ¿ah? No lo ha contribuido mucho. Pero bueno, el tema está en que una constitución, nosotros, o la derecha por lo menos, no se niega a cambiarla. Ahora. No. Ahora que pues si está se la cambió, gente mira, movilizada. ha habido como 200 cambios, po. Ha Mira, habido como 200 cambios. te voy a dar- Ha habido 200 cambios. te Entonces, tú no podrías. Lo que pasa, y tú apuntaste recién algo. Ustedes quieren un Estado, dice, ¿cierto? Y lo ponen en el base bonito, ¿cierto? Para que se vea bonito y huela bonito, Estado solidario, ¿cierto? Estado solidario versus Estado subsidiario, ¿cierto? Que es el malo, ¿cierto? En que el privado, ¿cierto? Está como arrinconado porque el Estado tiene que decirle lo que tiene que hacer. Es que te lo voy a simplificar. Estás de acuerdo con el Estado subsidiario, pero un código penal más duro Por en supuesto, términos de sanciones, porque pero por finalmente, supuesto, si hubiésemos tenido un código penal Claro. que evite el Pero esas abuso, son- que evite claro, la corrupción, también, pero, Jota, que sancione eso, Pero Pero esas por son, supuesto, pero esas son por discusiones que supuesto. tiene que dar la gente supuesto. a través Y de los los políticos plebiscitos, han a través fallado. de los mecanismos que tienen las sociedades modernas. En la discusión amplia no puede ser impuesta si ese es el origen que Pero tiene si esta las leyes, Constitución. Mira, si te voy- la te ley voy a está en el colocar- Parlamento, y si el Parlamento, breve, y si el Parlamento en su oportunidad no estableció leyes más duras, ¿cierto? Eso fue la gente que los políticos de la gente eligió. ¿Ah? Y estos son temas No, de porque ley. hay El una Código Penal, constitu- no, señor. porque hay una constitución que le impide tener una mayoría. Tú ¿Cambiar me- el Código Penal? No. El Código O Penal sea, es ley. El Código Penal es una pero ley, si simple. cambia la constitución sí puede. Mira, No. te voy a colocar dos casos nomás. El CERNAC, que lo conversábamos sí, delante. no, sí, ¿No eso, es cierto? el tipo de El casos CERNAC que- es un organismo que hoy día no tiene dientes, no tiene muelas, no tiene cómo obligar, ¿no es cierto?, a que los empresarios que se coluden, a los que tienen abuso laboral, en muchos casos se les pueda sancionar. Se presentó una ley por la presidenta Bachelet. ¿Qué ocurrió con la ley? El Tribunal Constitucional, ante una presentación de la Cámara de Comercio, dijo inconstitucional. Y por lo tanto, el CERNAC siguió siendo un organismo que hoy día no tiene mayor relevancia más allá de la protesta que pueda hacer ante determinados organismos públicos y privados. Mira, el tema laboral, porque tanto se habla, si el gobierno anterior presentó, por ejemplo, en dos casos, en la negociación, ¿no es cierto?, por rama, que en Chile no existe, y que en los países modernos existe, ¿no es cierto?, y que ha ayudado a tener estabilidad. El tema de la titularidad sindical, por ejemplo, que hace que los sindicatos tengan realmente capacidad negociadora, y ambas cosas fueron por el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, declarados inconstitucionales. Entonces ahí tenés un hecho evidente de que hay un organismo creado por esa Constitución que no pudo ser cambiado, que impide que efectivamente el Estado proteja efectivamente a aquellos sectores más precarizados. Es que y te podría hablar del tema de la universidad y otros tantos del ISAPE más. también, De las ISAPE que no han podido ser cambiados. Innumerables leyes que se intentaron colocar fueron siempre entrabados por la derecha en el Parlamento, gracias a que hay unas leyes de amarra, entre otras cosas. 3/5 partes de quórum calificado o 2/3 de quórum calificado para determinar leyes. Respecto al Tribunal Constitucional, la concertación, por lo menos, ha recurrido 15 veces al Tribunal Constitucional. 15 veces. Pero para mejorar las cosas sociales. Pero, veamos, porque resulta que dice que es un organismo espurio. Pero cuando tienen que recurrir a su favor, ya no es espurio. Pues, no sirve. No queda otra, pues. Es buena, es No bonita, queda otra. ¿cierto? Pero cuando la derecha o un gobierno de derecha lo hace, es malo.
O sea, un doble discurso, un doble estándar. No o es malo discurso. o no es malo. El asunto Ese es el asunto. Pero si es el único mecanismo que tiene, tiene que hacerlo. No, pero es que es típico, ¿cierto? Es típico. Resulta que lo hago obligado. Todos lo hacen obligado porque lo quieren todo, ¿cierto? Ahora, respecto al CERNAC y las normas laborales, ¿cierto? Antes que eso, perdón. Saquemos el Tribunal Constitucional, pues. Saquémoslo, ¿cierto? No, tiene que haber, en los países modernos, ¿cierto? Tiene que haber una instancia donde se discuta si una norma es o no constitucional. Se la podemos pasar a la Corte Suprema. Pero no puede ser pasemos a la Corte Suprema, que también es política, porque lo eligen los senadores. También es política. O sea, va a terminar siendo política igual. Entonces, y resulta que cuando el día de mañana algo no me le guste a algún sector, van a decir, no, son los políticos, si esto ministro de la Corte Suprema lo eligió el Senado, también es político. Sí, pero tiene una composición totalmente distinta. Y las facultades que tiene el Tribunal Constitucional no las tienen otros tribunales en otros países. Bueno, pero ya la verdad yo te decía, por ejemplo, en Italia el Tribunal Constitucional estuvo más de 10 años sin ejercicio porque la Cámara de Representantes lo declaró un organismo que absolutamente contrario a los intereses del pueblo. En el caso de Francia pasó lo mismo. Es decir, hay un cuestionamiento del Tribunal Constitucional porque se transformó en una tercera Cámara. Desde el punto de vista de la ciencia política, yo lo que constato acá es que el soberano, el pueblo, que son los términos que en realidad definen la norma o las reglas del juego en las cuales nos vamos a relacionar, en un ejercicio bien hecho, define una constitución a través de una asamblea constituyente o algún mecanismo en el cual ellos dicen, bueno, estas son las reglas del juego y delegamos el poder para que se haga esta regla del juego. Después el poder legislativo, que tiene que hacer las leyes, y eso es súper importante, no significa que se acaba el Parlamento, resuelta la Constitución, porque hay materia, la Constitución son como las grandes reglas, pero no necesariamente tienen que ver con las leyes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí viene la colisión, porque se supone que el Poder Legislativo también es representante del soberano, por algo está en la elección y están los representantes. Y cuando el Poder Legislativo, elegido por el soberano, dice, por ejemplo, vamos a poner más facultades al CERNAC, por ejemplo, pero colisiona con una constitución que en este caso no fue validada por el soberano, por el pueblo, tiene un choque de posiciones. Entonces, en ese tema de controversia, yo creo que no hace mal buscar reglas del empate de que ustedes fueron o no fueron, sino que aquí hay que constatar que hay un problema, y el problema es que puede ser el origen, que es político, puede ser que hay normas que después de 40 años, en realidad ya hoy día los preceptos para esa norma no aplican, porque en 40 años han pasado varias cosas. Por eso que una nueva constitución debiera considerar el plebiscito como una herramienta, o el referéndum como una herramienta normal de uso cotidiano para cambiar. Porque si comparamos con otras partes, en Estados Unidos hay enmiendas que son modificaciones a la Carta Fundamental. En Inglaterra, lo mencionábamos acá, no hay constitución. No, ellos están por el derecho consuetudinario, ellos se manejan ellos. Es distinto, de otra manera. Entonces, aquí hoy día lo que ha ocurrido es que los problemas son evidentes. Algunos problemas se podrían haber resuelto con leyes, sí, y ahí no ha habido voluntad, no ha habido aprovechamiento, lo que tú quieras, pero hay otras, Hernán, que yo me imagino que tú también estás de acuerdo, que hay otras que por más que tengas toda la voluntad no la vas a poder modificar porque tienes una constitución que en el ámbito, por ejemplo, el rol subsidiario no te lo permite. El ejemplo de acá, yo lo veo así, es que cuánto costó o cuánto costaría, o sea, por ejemplo, los subsidios de conectividad. Hoy día no hay cómo tener una empresa estatal, por ejemplo, para abaratar los costos de pasaje. No se puede. ¿Por qué? Porque hay una industria detrás que no lo permite. Y aquí hemos visto muchas veces cómo la conectividad aérea, sobre todo, está con unas condiciones en las cuales de repente, en el caso de una situación compleja, es imposible viajar o salir por una enfermedad, por un fallecimiento de un familiar, etcétera. Pero si mira el tema de los trenes, discúlpame, el caso de los trenes. En Europa, tuve la suerte de estar después de 10 años, me pegué una vuelta y a visitar a un hermano. El sistema de ferrocarriles francés, español es extraordinariamente eficiente, de buena calidad, y es todo estatal. Todo, absolutamente, y funciona bien. En Chile se desmanteló el sistema de ferrocarriles para permitir el negocio de los buses y de los camiones hacia el sur de Chile. Teníamos un sistema ferroviario que era reconocido en Latinoamérica como uno de los mejores. Hoy día no tenemos ferrocarriles prácticamente, o es de muy baja calidad. ¿Por qué? Por el rol subsidiario nuevamente del Estado.
Ahí podríamos tener una tremenda actividad, ¿no es cierto?, que permitiría. Lo hemos establecido menos mal con el metro, menos mal. Ahora se puede perfectamente establecer, por ejemplo, un ferrocarril, así como las carreteras que se concesionaron, ¿cierto? Bueno, totalmente socialista, se concesionó perfectamente, digamos. ¿Y qué pasó con el rol subsidiario del Estado? ¿Qué pasó? Se hizo. Porque esta Constitución, aunque les pese, da esa posibilidad, sí da esa posibilidad. Tú puedes concesionar, ¿cierto?, muchas cosas. Por la vida lo puedes hacer, puedes concesionar un tren, lo puedes hacer perfectamente, ¿cierto?, con reglas claras, con sanciones fuertes. Yo creo que ahí hemos fallado, yo reconozco que ahí se ha fallado, ¿cierto?, en que el Estado no ha tenido, por lo menos en normas, no ha sido capaz de dar sanciones fuertes. Porque una vez más, si teníamos sanciones fuertes con gente que se elude o gente que, ¿cierto?, desvía los dineros, la va a pensar 2 o 3 veces. Ahí tú que eres abogado, corrígeme, el Código Penal que hoy día nos rige ha tenido algunas modificaciones menores, pero los sustantivos sigue siendo el Código de 1800 y algo. O sea, no sé si los sustantivos, pero claro, ha tenido muchísimas en distintas leyes, pero en tema económico, efectivamente, creo que ha faltado voluntad en temas económicos. Los delitos económicos hoy día, ¿cierto?, tienen que generar una baja penalidad. Si yo me robo una gallina, tengo probablemente más sanción que si me coludo para, claro, lamentablemente, para estafar a la gente. Por ejemplo, ¿cierto? Eso es así. Eso es así, digamos, ¿cierto? Entonces, pero en la medida que nosotros tengamos sanciones fuertes, ¿cierto?, de cárcel, y cárcel efectiva, incluso sin derecho a beneficios, cárcel efectiva, la gente lo va a pensar por lo menos 2 o 3 veces, ¿cierto? Y gran parte de estos problemas gran parte, no todos, porque la naturaleza humana tiende muchas veces a delinquir, gran parte de estos problemas se van a solucionar y sin cambiarle un ápice de la Constitución. Sí. Y no estoy diciendo que la Constitución no haya que cambiarse, porque no es un texto sagrado, ¿cierto?, ni viene de ningún otro lado. Se puede cambiar, conversémoslo, se puede perfectamente conversar, pero a la luz de la tranquilidad, hoy día la gente está pidiendo el tema de la AFP, lo está pidiendo. Mejores pensiones. ¿Cierto? Mejores pensiones. Sí, fino a los abusos. Interesante el punto, porque en realidad, si vamos por una constitución, un cambio no, hay que ser súper sincero y honesto, decir que eso no lo vamos a sacar en un año. No, una discusión de una constitución. Y 2. Sí. La gente que tiene los problemas de pensiones, de salud, los problemas, no podemos pedirle, oiga, espérenos que modifiquemos la constitución. No, tiene que haber soluciones rápidas ya. Por eso es importante en la política separar las cosas. Y se pueden hacer las dos cosas en paralelo, sí, pero hay un sentido de urgencia que yo no veo en el gobierno, como tú también lo señalas. Pareciera ser que estamos en una normalidad, con anuncios que en realidad no tienen mucho diferente de lo que habitualmente hace un presidente y su gobierno, pero estamos en una situación de emergencia, de crisis. Yo hago el paralelo, esto es equivalente desde el punto de vista económico, los meses que pueden venir, puede ser una crisis similar a las que vienen después de estos momentos de mala economía cuando viene una catástrofe natural. Bueno, claro, sí. Son equivalentes. Y aquí yo no he visto con igual convicción del gobierno de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un plan especial de inversión pública, vamos a hacer un plan especial para focalizar recursos para los alumnos que están endeudados. Por eso yo creo que ahí 8.000 millones de dólares costaría hacerse cargo de eso. Ahora, lo que pasa es pero falta un plan, efectivamente. No sé cuánto, por ejemplo, de esos alumnos, no sé cuánto están o exalumnos están pagando efectivamente, porque una cosa es lo que podrían pagar y que no sé si nunca alguna vez se va a poder cobrar todo eso, y cuánto otros efectivamente lo que se cobra, porque eso es distinto, digamos. Yo puedo haber a lo mejor 8.000 millones de deudas, pero uno sabe que no se va a poder cobrar, por algún motivo uno sabe, a lo mejor se cobra el 20 en la efectividad. Pero cobrar el 20 de 8.000 millones de dólares, que es la deuda actualmente del CAE, ya es un factor importante. Si lo que se requiere, como dice Jota, es que haya una voluntad de trabajemos este tema y trabajémoslo entre todos, incluyendo los deudores, porque es fácil mirarlo desde la vitrina, mire, yo te voy a hacer la ley que tú tienes que hacer. Yo creo que esas son cuestiones que, fíjate, que de repente con un mínimo de inteligencia que yo imagino que existe, se pueden resolver a través de un impuesto único a todos los que estudiaron y sacaron su título profesional y hoy día están ejerciendo, por ejemplo. Y que sea de por vida. O sea, mira, tú vas a pagar un 0,25% porque tienes que retribuirle al país lo que este país invirtió en ti para que tú estudiaras. Hay cosas que se pueden hacer, eso yo lo he escuchado de algunas autoridades. Es decir,
falta voluntad, y este gobierno no ha tenido la voluntad para conversar, está trabajando sobre la emergencia, se encontró de sopetón con una crisis que ni siquiera se imaginaba. Pero diré que está reaccionando frente al disturbio, frente a la protesta, pero en términos... Y la está criminalizando. Pero en términos reales, de definir un plan, porque siendo una cuota de realismo, esto no lo resuelve de aquí a Navidad. No, para tú nada. requieres un plan donde digas, ¿sabes qué? De aquí a este año vamos a ir un 20, un 30, un 40% lo que sea de la pensión básica solidaria. Claro. Al año siguiente vamos a trabajar para que sea otro porcentaje más. Pero si tú nos das una orientación con un plan estratégico para resolver todos estos problemas, la sensación de insatisfacción va a ser permanente. Sí, fíjate, yo quiero antes de que nos vayamos, el tema, Sí, de, ya nos tenemos el tema que ir, del así que ingreso mínimo, brevemente. el tema del ingreso mínimo que a mí fíjate que yo más que por el ingreso mínimo, los montos de ingreso mínimo que siempre son importantes, que además lo gana como el 20% más de la población, porque cierto, creo que donde hay que echar mano es en la utilidad de la empresa. ¿Ah? Cuando una empresa tiene utilidades, Tiene que repartirlas más. Tiene que repartir. Y lo que pasa es que el Código de Trabajo establece un No es sistema... suficiente con el 475 o el 30%, o el 30% claro. de la utilidad, pero cuando tú dices el 30% de utilidades, se hacen tales cálculos que la empresa final contablemente no tiene utilidades. Entonces no reparto nada. Ve que no tengo nada, porque hay que sacar capital propio, el capital y hay varias restas que se hacen y no tiene nada. Creo que en la medida que la empresa se sinceren y digan, mire, yo obtuve tanto de ganancias, y aunque dé el 15%, pero son las ganancias que tuvo, ¿cierto? Efectivamente, la gente además se va a comprometer con la empresa, porque Sí, claro. yo recibo 400, pero yo sé que mes a mes o al final de año voy a recibir un bono grande, porque yo trabajé para esto. Yo creo que ahí compromete al trabajador y compromete al Bueno, me empresario. imagino que eso tendrá que ser lo que ellos llaman de meter la mano al bolsillo y que duela. Ojalá que sea así. Bueno, amigos, nos tenemos que ir una semana más en Pauta Semanal. Nos volvemos a ver el próximo viernes. Sin lugar a dudas, con más novedades. Son muchas las cosas. Invitamos a que la gente participe, vea el programa, discuta, promueva esto, dialogue en su familia, participe en los cabildos, participe. Sobre todo haga un esfuerzo por interiorizarse en estos temas, porque si hay algo positivo de todo esto es que hemos vuelto a hablar de política, todas las casas, porque la política en realidad es la que Con resuelve mayúsculas. los problemas de la sociedad. No ideológica, digamos. Exactamente. Las municipalidades están llamando, 170 y tantas municipalidades a Así que esa construir este es una diálogo. buena noticia que de finales de esta semana, que el próximo 7 de diciembre habría una consulta masiva en todo Chile y esperar que los otros municipios que no están en esta asociación también se sumen para que podamos un poco buscar la salida a esta crisis social y política. Nos volvemos a ver el próximo viernes en Pauta Semanal. Muy buenas tardes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Hernán